Bueno, en este siguiente video, lo que vamos a observar o lo que vamos a estudiar es la configuración de la sustancia gris. Ya vimos configuración externa, vamos a ver configuración de la sustancia gris. La sustancia gris va a estar formada, como ya se había mencionado, por las astas posteriores, las astas laterales y las astas anteriores. Entonces, vamos a dibujar aquí una médula espinal mucho más grande para que pueda ser de mejor estudio. Tenemos aquí nuestro conducto central, vamos a tener aquí nuestra comisura y vamos a tener las astas posteriores, que quedamos que eran más largas y estilizadas, astas posteriores, ahí disculpen ustedes el dibujo, y vamos a tener las astas anteriores más estrechas, ¿no? Digo, más ensanchadas y menos largas, y vamos a tener las astas laterales. Entonces, la configuración general de las astas, tanto posteriores como anteriores, que ya vimos que las posteriores son sensitivas, las anteriores son motoras, va a dividirse en las posteriores en tres zonas, ¿no? Estas tres zonas van a tener funciones distintas. La zona más externa va a ser la zona encargada principalmente de los esteroreceptores, dolor y temperatura. La zona media normalmente ve los propioceptores, sensación de vibración y sentido de posición. Y la zona más interna va a ver la sensibilidad visceral, ¿vale? En la zona intermedia de las astas, no en la comisura, sino donde se encuentran las astas laterales, vamos a tener principalmente sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo va a estar presente en prácticamente o principalmente en los segmentos torácicos, en los segmentos sacros. El sistema nervioso autónomo va a estar presente en toda la médula espinal, pero va a ser simpático en los segmentos torácicos y va a ser parasimpático principalmente en los segmentos sacros. Y las astas anteriores solamente se van a dividir en dos, ¿vale? Van a tener una base y van a tener una cabeza. Y esta división va a formar principalmente, que no es tan lineal, pero bueno, la división de la cabeza va a formar los aspectos motores somáticos, mientras que la porción de la base, los aspectos motores viscerales. Aquí va una S, viscerales. Ahora, esta no es la única división que tenemos nosotros para entender la sustancia gris. La sustancia gris, para poder realmente ubicar cada uno de los núcleos, porque aquí hay muchos, muchos núcleos. Obviamente lo posterior van a ser núcleos sensitivos, lo anterior van a ser núcleos motores, pero se utiliza la terminología de Rexet. La terminología de Rexet es una terminología que tiene 10 láminas que van o que inician a partir de la cabeza, esta es la cabeza del asta posterior, y que se van distribuyendo en toda la economía de la sustancia gris hasta terminar en la cabeza del asta anterior, ¿no? Entonces, hay una división franca de estas sustancias a nivel posterior, muy clara, la lámina 1, que corresponde a la sustancia gelatinosa, la lámina 2, núcleo propio, la lámina 3 y 4, que también son sensitivas pero son inespecíficas, la lámina 5 y la lámina 6, que se encuentran más o menos en esta zona, que también van a tener algunos componentes sensitivos y empiezan a tener algunos otros componentes de características autonómicas, la lámina 7, que es el núcleo dorsal de Clark, ¿no? Y también el asa intermedio lateral, el núcleo dorsal de Clark, que tiene que ver con el espino cerebeloso, el fascículo espino cerebeloso. La lámina 8, que también va a estar en específica más o menos en esta zona. Y la lámina 9, que la lámina 9 va a componer prácticamente todo lo que tiene que ver con el área o la porción motora. La lámina 9 es muy motora específica, la 8 también lo es. Y la lámina 10, que la lámina 10 se encuentra en el conducto central, en la sustancia gris peri, pericentral.
Entonces, eso es más o menos cómo se divide la sustancia gris en la médula espinal. Para fines del examen, pues hay que saber que las astas posteriores son sensitivas, que se dividen en tres segmentos, que las astas anteriores son motoras, que se dividen en dos segmentos, que las astas laterales son autonómicas y que, bueno, pues las torácicas son simpáticas y es donde más se ve el asta lateral. Y puede haber parasimpáticas en la región sacra y que existe una terminología que se llama de Rexet que va dividiendo, que son 10 láminas y que va dividiendo desde la cabeza del asta posterior hasta la cabeza del asta anterior y obviamente el conducto central. De momento no es necesario machetear para qué es cada uno de estos núcleos de las láminas de Rexet, pero en este repaso se menciona.